En los últimos días, ¿has visto a alguien que trabaja 10, 12 o más horas por día y pese a ello no avanza? Tal vez digas que lo ves cada que te pones frente a un espejo, o que lo ves todos los días cuando te encuentras con un jefe, con un cliente o con un proveedor. Hoy exploraremos qué hay detrás de esa sensación de no avanzar. Empecemos. ¿Conoces a alguien así o tal vez eres tú mismo? Trabaja 12 horas al día. Contesta cada mensaje. Resuelve cada urgencia que se le presenta. Revisa cada número. Y, aún así, al final del día, de la semana o del mes, tiene la misma sensación. No avanzó. Y no hablo solo de los negocios. Puede ser la persona que dirige su empresa, la que sostiene su casa, la que empuja un proyecto propio con toda la energía que tiene. Cada uno de ellos lideran algo, lo reconozcan o no. Y cada uno de ellos en algún momento se hacen la misma pregunta, aunque no la expresen en voz alta. ¿Por qué trabajo tanto y esto no se mueve? Es común que busquen la respuesta en el lugar equivocado, que trabajan poco, que no se esfuerzan, que les falta carisma o incluso que les falta organizarse. Cada uno de ellos ha recibido uno o más de estos diagnósticos, pero saben que al contrastarlos con su propia experiencia, el juicio no es acertado ni funcional. Y no significa que no puedan mejorar en esas cuestiones, pero esas no son las cuestiones centrales. Lo cierto es que están trabajando solo en una parte del terreno. Explora tu respuesta a esta pregunta. ¿En qué has puesto tu atención en las últimas semanas? Algunas personas responderían, en la meta del trimestre, en el proyecto que hay que entregar, en el presupuesto, en los pendientes de la semana, en organizar mis gastos o en los pagos que tengo pendiente. ¿Y sabes algo? Tiene sentido. Eso es lo primero que se presenta. Es lo que se mide. Es lo que otros preguntan. Es lo que aparece con mayor frecuencia cuando dialogamos con quienes interactuamos en nuestras organizaciones. Sea esta organización nuestra pareja, nuestra familia, nuestros hijos o con los jefes, con los compañeros o con los colaboradores, incluso con los clientes y hasta con los proveedores. Ahora bien, ¿cuántas personas te han preguntado de forma intencional si tú tienes claro tu propósito? Y de esas personas, ¿cuántas insistieron en que lo identificaras de forma clara y detallada para que te sirviera de guía? Más aún, ¿cuántas de esas personas dedicaron tiempo para escucharte cómo lo expresabas, para comprenderlo y para identificar cómo se conectaban sus propósitos entre sí? En cambio, te preguntan si vas a cumplir con el número, si lograrás la meta, si traerás más dinero, si bajarás tu deuda. Y por eso, la mayoría de las personas ponen su energía en la meta, en el plan, en el indicador y de manera más específica incluso en las acciones que parecen llevar a esos objetivos. Pero ¿sabes algo? Esto no es un error por flojera o por mala disposición. Es un error de mapa, porque esa parte, la que se mide, la que se fija en los resultados, sí es real, pero no refleja ni representa el cuadro completo en el que te desenvuelves. No cuenta toda la historia. Entonces, ¿qué más hay ahí por atender? ¿Qué has notado que ocurre cuando solo se presta atención a la meta? Si eso es lo único que atiendes, sea que le llames la meta, el plan, el número, el objetivo, la probabilidad de que eso tenga éxito o al menos se sostenga no baja un poco. De hecho, en la práctica, con el tiempo tiende a reducirse a cero. Por ejemplo, piensa en alguien que conozcas que tuvo un año extraordinario y al siguiente todo se vino abajo. La estrategia tal vez no cambió tanto.
el mercado tampoco tuvo un impacto severo. Lo que sí pasó fue que esa estrategia no desarrolló algo que la sostuviera. Era una estructura sin una base firme. En cierta forma estaba parada sobre el aire. Y las estructuras sin una base consistente se sostienen un tiempo, hasta que dejan de sostenerse. Y hay una frase muy repetida y pocas veces aplicada de forma funcional en el desarrollo de las organizaciones. La cultura se desayuna la estrategia. Comparte en los comentarios si conoces esa frase, si has observado si es válida o no y qué usos tú identificas que puedas darle. Ahora hablemos de un iceberg como una referencia. Estoy seguro de que sabes que en el caso del iceberg lo que ves sobre el agua es apenas una fracción de lo que realmente hay en el fondo. En nuestro caso, la meta, el plan, el número, eso que tanto revisas apenas es la punta del iceberg. Es real, insisto, pero es solo lo que asoma. Debajo de la superficie está en realidad el mayor volumen del iceberg, lo que lo mantiene ahí y lo que ha destruido a cualquier embarcación que ignore que ese iceberg está ahí. Regresando ahora a la organización, para simplificar, consideremos que hay tres capas en la parte sumergida de este iceberg. No están a la vista, no es lo que se va a ver con frecuencia y por ello casi nadie las revisa, porque no se ven y de forma singular no ha sido común que se ponga el énfasis en ellas. La primera de esas capas está relacionada con qué mueve a las personas, tanto a ti como a las que dependen de ti, y qué comportamientos concretos se siguen en la organización, tanto cuando alguien está observando como cuando no es así. La segunda capa está relacionada con cómo te relacionas con quienes te rodean. ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Qué acuerdos tiendes a generar? ¿Qué prometes y qué promesas esperas? ¿Qué sostienes cuando algo se complica? Y la tercera capa, la más profunda en el iceberg, se relaciona con quién eres tú y qué buscas de verdad. O, si estamos hablando de una organización, ¿qué es lo fundamental en ella para entregar valor, lo cual es esencial para recibirlo de regreso a través de ventas? ¿Y bajo qué criterios o principios se moverá? Y cuidado con esto, no es lo que dices en una presentación para dar una buena imagen. Es lo que realmente te mueve a hacer lo que haces. Desde luego, de ahí podrás desprender esa presentación, pero el trabajo central en esta capa es que tú lo tengas claro y también las personas que participan en tu organización y a tu alrededor. Esas tres capas representan la base para que tu organización o proyecto funcione y, más importante aún, pueda alcanzar el éxito. Y esas tres capas son las que deciden si lo que ves arriba se sostiene o se derrumba. Y sin ellas, tú ya has visto cientos de veces qué es lo que pasa en las organizaciones. Y aquí hay algo importante que conviene dejar muy claro. Esto que te digo no es una novedad ni algo que se esté diciendo por primera vez. Es algo que tú has escuchado de distintas formas, pero que se presenta de forma dispersa, rebuscada, confusa y hasta contradictoria. Tú has oído ya hablar sobre la importancia de aprender a vender, aprender a negociar, de tener buenas relaciones con el equipo, de escuchar al cliente, de tener claro qué talento es el que mayor valor te puede reportar. ¿Es así? Y es tanto el ruido que hay alrededor sobre estos temas que en vez de simplificarlos, los han vuelto confusos o que se pueden resolver viendo un reel o copiando como lo hacen los expertos. Y aunque eso pueda ser útil, no es suficiente, pues el aprendizaje requiere más que datos sueltos y dispersos, requiere un proceso de unificación. Esto no significa que seas torpe ni que estés fallando. Significa que nadie te dio un mapa completo de todo el terreno. Más aún, lo habitual es que te hayan entrenado para mirar solo la punta del iceberg.
Te evaluaron por lo que se había fijado en la punta del iceberg. Te premiaron o castigaron por lo que se obtenía ahí. Y con el tiempo, tal vez dejaste de preguntarte qué había debajo, porque nadie te explicó ni preguntó eso a ti o incluso te desaprobaron cuando lo hacías. Ahora bien, es necesario ver el mapa completo, no solo la punta del iceberg, sino también las partes que están sumergidas. En términos organizacionales, esas capas de las que hemos hablado equivalen a sistemas, pero estoy seguro de que tú ya las has visto en acción, aunque nunca las hayas explicado como capas o como sistemas. Y esos sistemas son la diferencia entre trabajar mucho y trabajar sobre lo que sostiene lo que estás construyendo. Entonces, conviene que te quedes con algo claro. El problema casi nunca es cuánto trabajas. La cuestión clave es que estés claro en qué estás trabajando y cómo se conecta ese trabajo con el resto del mapa, de forma que se realice el resto del trabajo en función de las responsabilidades necesarias para que la organización sea viable y sostenible. Y esto aplica para una organización de una persona o de una organización de 2 millones de personas o más. La diferencia radica solo en que el trabajo en una organización más grande se distribuye, pero es necesario hacerlo completo para asegurar la continuidad de esa organización. Por ello te insisto en que tengas claro en qué parte del terreno estás poniendo tu trabajo. La punta del iceberg es necesaria, desde luego, pero si es lo único que atiendes, la probabilidad de éxito real tiende a reducirse a cero, sin importar cuántas horas le metas. Ahora bien, ¿cómo puedes aplicar esto para ti mismo o para tu propia situación? Explora tu respuesta a la siguiente pregunta. ¿En cuál de esas 3 capas sumergidas dentro del iceberg llevas más tiempo sin mirar? ¿La de que te mueve a ti y a quienes dependen de ti? ¿O en la capa de cómo te relacionas con quienes te rodean? ¿O finalmente en la de quién eres y qué estás buscando? Toma tu tiempo, no necesitas responderlo ahora. De hecho, vamos a bajar en los próximos episodios una por una a cada una de esas capas. Y vamos a empezar en el próximo episodio por la que sí se mide, por la que sí se ve, para que quede claro qué tan lejos llega sola y qué tan rápido se cae cuando nada más la sostiene. Suscríbete a mi lista de correo en lalogomez.com. Ahí, cada día exploramos herramientas concretas para tu desarrollo personal y profesional, incluyendo herramientas relacionadas con los sistemas clave para el desarrollo de las organizaciones. Nos vemos en el próximo episodio de Superliderazgo, el liderazgo en las organizaciones, sí, en ti.